Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Hola, muy buenos días a todos que están visitándome. Mi nombre es Ralf Fuhrmann, ese es mi podcast, Espacio Reflexión, y hoy tengo el gusto, el placer, el honor. Estoy hoy con Nicolás Sainz, el fundador de la Escuela Osteopática en Perú y exactamente en Lima. Muchas gracias, Nicolás, que estás hoy con nosotros acá en mi podcast. Gracias, Ralph, por la invitación, por la convocatoria. Para mí también es un gusto y un placer. Hace Mm. muchos años que de manera independiente estamos trabajando en el mismo camino y compartir estos espacios de reflexión me parece que tienen este propósito de nutrir nuestra profesión y sí, pues acompañarnos como comunidad, ¿no? Así que Sí, muchas gracias. no, gracias también por tu disponibilidad, por tu tiempo. Entonces, justo también quieres, eso sería lindo de empezar así, Nico. No nos conocemos mucho, tuvimos ahora, creo, hace un año atrás, por primera vez un poquito contacto por las redes, pero recién ahora en los últimos meses lo empezamos un poquito a enlazarnos y estoy muy contento de esto porque me gustaría difundir también la osteopatía acá más en América Sur, quizás logrando también ciertas conexiones para viendo qué hacen los demás acá en América Sur. Y entonces por eso, contanos un poquito cómo llegaste vos a osteopatía, cómo llegó, entendí, sos argentino, ahora más de 20 años en Perú. ¿Qué fue tu estímulo para sentir, es tu vocación, osteopatía? ¿Es tu vocación? Sí, yo creo que la osteopatía no me define, pero sí es muy importante en mi vida personal y profesional, ¿no? Yo llego a la osteopatía terminando mi carrera de fisioterapeuta y me pasaba algo muy importante que hasta hace poco he estado recordando, y es que dentro de fisioterapia y desde la perspectiva de la fisioterapia me quedaba muy vacío. Me quedaba mucho como que no puede, ¿y qué más? ¿No? ¿Y qué más? Queremos saber más, ¿no? Y sí, pues la fisioterapia tiene esta perspectiva que a mí me hace un poco de ruido, que es que necesitamos un enchufe, que necesitamos un agente físico, que la salud viene de afuera. Y a mí eso me hacía mucho ruido, pues digo, yo no creo que si alguien necesita estar bien o poder habitarse en presencia, necesite de un agente externo como un enchufe, ¿no? Digo, me parecía que la fisioterapia no podía ir por ahí. Y la parte de los ejercicios físicos, que bueno, que está muy bonito y, ¿no? Entender la biomecánica, el tipo de contracción, todo eso es muy complementario, es muy importante, pero había algo que a mí la osteopatía me ha llenado y me sigue llenando porque creo que uno nunca termina de aprender en la osteopatía, es tan amplio, es tan bonito. Y bueno, mi acercamiento fue como paciente.
ya Ajá. siendo fisioterapeuta y deportista, y un día me dicen, "Ah, tienes que venir a tienes que atenderte con Gonzalo Mayo", me dijeron, es osteópata argentino, quizás lo conozcas. Y ya pues ya así fue, y me atendí y el primer día, en la primera sesión, esto es. Me acuerdo salir caminando del consultorio y ir caminando en la calle y decir, wow, ¿con qué tan poco? Porque muy sutil a veces, ¿no? Son contactos específicos donde el factor tiempo y el factor presencia, la respiración, la marea, todo se empieza a cuajar y el sistema se armoniza. Y después de 20 años de osteopatía, que hace más o menos que pasó esto, nada, me encanta eso para mí es una pasión, casi una adicción, se podría decir que cuando la gente me lo hace notar, empiezo a darme cuenta que tengo que parar un poco porque es demasiado. Sí. Es muy bonita la Qué osteopatía, bueno, es un Nico. camino de ida. Entonces, si entiendo eso bien, te formaste como fisioterapeuta acá en Argentina y también como osteópata acá en Argentina. Sí, me formé con Laura Legal, Marcela García y bueno, toda la gente de la Escuela Ah, Osteopática de Buenos Aires, porque justo en ese año fallece Drebón, que sí, era el Drebón. director de Jules Drebón, que era de la escuela de Fulcrum, ¿no? Entonces, del instituto. Entonces, esa era mi intención, pero no se pudo. Bueno. Se- Entonces Gonzalo me dice, mira, métete en la EOBA, que se conocía con Laura. Bueno, Gonzalo estaba en la osteopatía hace muchos años, desde los inicios de la osteopatía en Argentina. Me contó un poco cómo era el panorama de cada una de las escuelas y después me dijo, bueno, después al fin y al cabo, cuando termines tu formación inicial, igual el camino es bien largo todavía, ¿no? Entonces ya después entré con el Instituto Jean-Pierre Barral en Argentina también. Hice varios seminarios con Jean-Pierre Barral. Después hice con Robert Sleip en el trabajo de fascias, el alemán, que también en Buenos Aires. Ah, qué bueno. Esa es mi formación, sí. Qué bueno, interesante. Quizás debemos agregar para las personas que no conocen estos nombres, Jean-Pierre Barral es un osteópata muy conocido, es de Francia, me parece, muy conocido por su trabajo que hace en particular con las vísceras. Y sí, lo vi varias veces también que él vino, también a Argentina. Yo tenía la oportunidad de conocer a él en un seminario en Alemania todavía. Ah, Sophia Baral. Y luego Robert Schleip es un alemán. Sí, ese es algún tema muy interesante ahora para creo, todo el mundo de fisioterapia y también más en particular crea osteopatía, porque estamos hablando ahora sobre un trabajo científico en relación con la medicina reciente casi, porque es 2009 me parece, fue la primera conferencia en Boston donde hablaron sobre el tejido conectivo. Eh, para también un poquito explicando a las personas que no están con la anatomía, todos los domingos o sábados acá en Argentina, hoy quizás otras personas más seguido, se van a preparando su asado y se ponen acá su carne sobre la parrilla y quizás también antes de poner lo hagan con el cuchillo y le sacan las cosas blancas porque son a veces tendones, no le gusta también fácilmente para masticar porque es un poco duro. Pero este blanco a veces también es muy, muy finito, ese es el tejido conectivo. Y, y tal cual como es el nombre, tejido conectivo, conecta todo en nuestro cuerpo. Ni teníamos tanta información porque la anatomía antes, creo, si me quieres corregir, Nico, bienvenido, la anatomía lo quiso ver mejor los músculos y le sacó las fascias, no dando tanta importancia. Por tal motivo, recién ahora, estamos hablando de 20 años, un poquito más, mucho más estudios, enfoques sobre este tejido conectivo y enormes descubrimientos, solamente quizás para también transmitiendo eso a los oyentes ahora del podcast.
se podría considerar, esta es nuestra percepción interna sobre nuestros estados. Hay mucha relación también con emociones conectadas con el tejido conectivo, para quizás también entender de dónde vienen nuestras percepciones sobre me siento pesado, me siento encerrado, me siento liviano, me siento feliz, me siento triste, porque ¿de dónde sentimos la tristeza? ¿Qué te parece, Nico? No sé Sí, qué lo... definitivamente. Este año tuve la oportunidad de iniciar un proyecto que es muy bonito para mí, eh, que es en una comunidad de adolescentes. Los adolescentes ese es nuestro futuro. Y es donde como adolescentes, empezamos a incorporar hábitos que están más allá de los modelos que mamá o papá nos pueden enseñar, ¿no? Empieza nuestra independencia, nuestra apertura al mundo. Y cuando en esta comunidad, en este momento de la vida, a través de la fascia, podemos identificar cómo es nuestra postura en base a nuestra emoción, esto que atragantamos acá, cómo se van. Alexander Lowen y John Pierracos hablan sobre los cinturones energéticos, ¿no? Que son zonas Mm, del cuerpo que se van cerrando, que lo que se cierra es la fascia, que van tallando la forma de nuestro cuerpo y de nuestra estructura de pensamiento. Entonces, tener esta posibilidad de a estos niños, adolescentes, púberes, que empiezan a reconocerse y empiezan a identificar la emoción y que a veces estos se sienten duros, como tú decías recién, ¿no? Como la fascia hace que nuestra interocepción a veces nos apriete la mandíbula o nos quite el habla o nos quite el movimiento, ¿no? Entonces, esa es la fascia. Y la fascia tiene una conexión directa entre la emoción y nuestro sistema autónomo, ¿no? Es un tejido, como tú decías recién, un tejido conectivo que es autónomo. Tiene fibras contráctiles que nosotros no decidimos contraer, sino que es dependiendo cómo esté nuestro sistema, ese tejido va a generar que tu camisa te quede como internamente más apretada o va a estar más suelta, ¿no? mm. Hermoso, hermoso, qué lindo, qué lindo. Acá tenemos mucho en común, ya lo siento, y lo percibe eso también, Nico. Acá nos entendemos bien y también quiero también invitar a la gente que nos están escuchando hoy de visitar la página de Nicolás y con su escuela, porque acá él está ofreciendo un montón de talleres o también ahora, ya hace un tiempo atrás, ofreciendo clases gratuitos, justo también para las personas que están interesadas, o ¿qué puedo hacer yo para mi salud? Y en estos talleres que te vi también lindo, en este hermoso naturaleza de Perú, con personas haciendo meditaciones, saltando, porque sí, Ujú. saltando está muy buenas para las fascias. La meditación sería también algo importante si volvemos ahora escuchando el relato de Nico que está invitando que los jóvenes tomen conciencia de su cuerpo y de sus emociones. Em, hermoso. Y de los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque digo, ya, yo entiendo que me siento así y que estoy en una rabieta. ¿Y qué hago con eso? Salto, pues. Salto o respiro, ¿no? A mí me pasa mucho. En el consultorio observamos a los pacientes con una respiración torácica que hay que aprender a desbloquear, la respiración abdominal, ¿no? Permitir que respiremos con un pistón. Ahí se regulan muchas. La idea es que podamos encontrar nuestros recursos biológicos que nos permitan regularnos. Este también genial ahora que mencionas este de vuelta, porque no estoy seguro que todos estos oyentes de este podcast conocen todavía la osteopatía. Entonces también si vos vuelves ahora a mencionar estos recursos internos, nuestra capacidad de autorregularse. Esto sí, esa es nuestra base en la osteopatía. El fundador, doctor Endo Taylor Still, ya mencionaba esto. Es un nombre sobre la terapia que siempre estaba. Es la ley de naturaleza. Él puso un nombre, él puso un nombre sobre algo que siempre estaba. Nuestro cuerpo es
increíblemente sabio, capaz, con mucha potencia, de regularse constantemente. Pero sí, a veces necesita también el cuerpo hablar con el dueño del cuerpo, diciendo, hay algo que estamos haciendo o no haciendo, no nos hace bien, entonces necesitan ciertas dolencias. Y acá nos llama a nosotros a veces también el consultante veniendo a tu consultorio. ¿Qué haces hoy, Nico, después de 20 años con osteopatía? ¿Cómo recibes vos un consultante? ¿Cómo atiende Nico en Perú, en Lima, sus consultantes? Qué bonita pregunta, qué linda pregunta. Bueno, nuestra práctica va cambiando, ¿no? O sea, me imagino tú no atiendes igual ahora que hace 5 años o que como vas a atender en 5 años. Hoy en día mi práctica es muy... Hace poco también estaba escribiendo como un profesional de la salud que te acompaña a que habites el bienestar a partir de la comunicación. Apatiete, Y de la comunicación, comunica. Sí, qué bueno. de la comunicación que el individuo tenga consigo mismo, qué palabras utilices para referirte a ti, qué palabras o qué perspectiva tengas interna. Una cosa es cómo te hablas y otra cosa es cómo tú te sientes, te habitas desde la carencia o te habitas desde la abundancia. Eso tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy de la autorregulación, ¿no? Y, y a partir de que la persona se identifica y que cambia su diálogo interno, se recupera, se comunica y se expresa y se recupera esa confianza, se recupera ese empoderamiento y la persona logra alinearse con su propósito. Porque creo que no, o sea, no importa tanto, no podemos estar siempre en bienestar. En la naturaleza, como tú decías hoy, y como pasa a nivel biodinámico, la marea sube y la marea baja, ¿no? Y la vida es así, tenemos subidas y tenemos bajadas. El tema es cómo regulamos cuando estamos o no tan bien o demasiado bien, ¿no? Que tampoco son estadios que son eternos. Cómo sea todo ese entendimiento, esa comunicación, esa identificación con nuestro propósito, con nuestra gratitud, con nuestra presencia, con nuestra compasión, con nuestros hermanos prójimos, ¿no? Con nuestros hermanos de comunidad. Entonces, hoy mi posición es desde ahí. Y yo tengo, o sea, trabajo con 4 contactos básicamente, ¿no? Muchos pacientes a veces vienen, trabajo, bueno, sacro, diafragma, base de cráneo, ¿no? Son los diafragmas, es el tendón central, pues los diafragmas, el tendón central, donde a través de las zonas del cuerpo estratégicas en los que nos podemos invitar al sistema autónomo a regularse. Y después también trabajo con una herramienta que a nivel personal me ha resultado muy potente, que la trabajo hasta el día de hoy y que la comparto con los pacientes, que son los ejercicios de liberación de tensión del análisis bioenergético de John Pierracos y Alexander Lowen, ¿no? Somos energía, somos 95% energía. La máquina es un vehículo chiquitito. Cuando liberamos esa energía, que puede ser una emoción atragantada, que puede ser un miedo, que puede ser un brote de ira, que puede ser algo que se queda estancado en el cuerpo, se recupera el equilibrio. A veces colectivamente cargamos con tema del trabajo, cargamos con tema de la familia, nos cuesta mucho colectivamente colocarnos límites, ¿no? Hacemos mucho, damos mucho, es todo para afuera y a veces nos cuesta también como parar la pelota y mirar cómo estamos, ¿no? Hacer unas críticas constructivas, a veces nos viene bien autocriticarnos un poquito.
para empoderarnos, ¿no? Para saber, para poder regular un poquito nuestras funciones y saber tomar acción. Acá el dolor, no se trata de no tener dolor, no se trata de no estar enfermo, se trata de observar qué pasa con la vida. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos haciendo lo que realmente consideramos que tenemos que hacer? ¿Tenemos nuestros duelos cerrados? Todas las pérdidas que hemos tenido con nuestros Mm. procesos diferentes en la vida, ¿los hemos sabido cerrar con amor o los seguimos mirando con resentimiento, con carencia, con enojo, con frustración? Todo eso es salud y ese es nuestro camino también. Qué lindo, Nico. Me gusta mucho, me hace mucha sintonía en mí y también es hermoso que estás poniendo en palabras que para nosotros en osteopatía la mirada, la percepción, la comprensión, la invitación es mucho más amplio, más allá de un cuerpo, que también ahora escuchamos de Nico, solamente un 5% es tu cuerpo, esos 95% otra cosa, él está mencionando energía. Y también hablando sobre la invitación de reflexiones que estás haciendo en tu vida. Tienes un propósito, un sentido. Y hermoso tema también, duelo, la muerte. La muerte de seres queridos o quizás también la anticipación, uy, me voy a morir. Todos nos vamos a morir. Y a veces tengo la sensación, Nico, que las personas tienen tanto miedo de morirse, porque sí es algo desconocido, no lo sabemos o pensamos, quizás no lo sabemos. Entonces, por estos miedos se olvidan de vivir antes, se empiezan a encerrarse y no viven antes de su muerte. Eso es triste, pero sí creo también es un tema quizás de nuestras sociedades que empezamos a excluir los enfermos y los moribundos, los alejamos de las casas que antes estaban normal, que las personas, la familia acompañaba a una persona en su proceso de enfermedad y de su recuperación, estaban en contacto con estos temas. ¿Qué significa bienestar? Que es para mí un tema también súper amplio todavía, para indagar con vos quizás o en otro momento, pero sí que la gente murieron en casa y a veces también quedaban también el cadáver de la persona 1, 2, 3 días en casa porque los amigos, los parientes que lo quisieron visitar y estaban todos caminando. Entonces también estaban los nietos jugando al lado del abuelo, aunque el abuelo ya está muerto. Fue algo natural. Hoy en día es algo, un fantasma, un Una misterio. tragedia, ¿no? Se vive como una tragedia. Pero mira, es muy interesante lo que dices, Ralph. A mí me pasa algo, yo ahorita estoy haciendo un duelo en vida, Oh, porque cerramos, hacer los duelos también es cerrar etapas de la vida, ¿no? sí. Y yo tengo dos hijas adolescentes y hasta hace poco, con la menor, que era la niña, y yo me apachurraba y era mi niña y estabas en ese enrosque y hay un contacto físico que cuando ya son adolescentes ya empiezan a tomarte más distancia, ya viven más para afuera, ¿no? Lo que hablábamos recién sobre este momento de la adolescencia de la vida donde uno empieza a ir hacia afuera, ¿no? Entonces me he transparentado con esa situación y lo he hablado obviamente con mi terapeuta, pero también con ellas, como decir, yo estoy cerrando mi duelo de esa, ya no tengo en casa niñas, ya Ah, no pero hay niños en casa. es Entonces eso para mí es importantísimo cerrar y hacer un duelo de eso, porque si no voy a estar lamentándome que ya no tengo, que ya no tengo, que ya no tengo, que ya no, ¿no? Y también es bonito lo que viene, que es una flor que se está abriendo, que va a volar, que va a tener una vida exitosa, que va a ser divina. Entonces está bueno cerrar eso para estar de frente al otro, ¿no? Y me re gusta también que traes también ahora este tema de la muerte, también con procesos cotidianos, ¿no? La persona que ahora vos estás acompañando el proceso de tu niña que se transforma en una mujer, pero para otros también significa cambiando la profesión, puede ser también un morir, algo se cierra, cambiar la habitación, o no, la habitación, la casa, la mudanza, podría ser también una forma de muerte. Y después también si uno lo percibe cada vez más así, quizás en la vida cotidiana, puede también reconociendo,
debe morir algo para que algo nuevo pueda nacer. Es siempre la pregunta, ahora acá tenemos acá el mismo hemisferio, estamos en invierno. ¿El invierno necesita morir para que aparezca la primavera? ¿O la primavera debería matar? No, hay ciclos. Constantemente lo vemos en la naturaleza, hay un nacer y morir en el mismo instante. La vida incluye la muerte y la muerte incluye la vida. Si podemos eso ver, Totalmente. quizás nos saca un poco más este miedo y este misterio, aunque es un misterio. Que también eso es algo muy lindo. Bueno, no sé cómo lo ves vos, pero vos estás hablando sobre el 95% de energía. Existen muchas posibilidades de medir hoy en día cosas. La física clásica lo nos pone así ya hace más de 100 años. Ella puso en su lema diciendo, ok, esto es lo que podemos ver y lo que podemos medir, eso existe. Y gracias después apareció también la física cuántica que dice probabilidades. Sí, Sí, que también para nosotros creo es muy importante, estamos en contacto con seres vivos, como osteópata, o también como seres comunes, me conecto con mi vecino, que ciertas cosas no lo voy a entender del otro, ni lo puedo entender en mí, porque vos mencionaste esta capacidad nuestra de autorregularnos, que sí en la medicina, la fisiología, la tenemos ciertos números, hablando sobre millones de células en un segundo, que muere para nacer otra vez 1 millón de células que saben qué deben hacer, pero en verdad no lo sabemos cómo el cuerpo regula todo esto. no se sabe, No se sabe. no se sabe, es el aliento de vida, Mm. ese Acá, término tan lindo. sí, acá te voy ahora un poquito pinchar, pero con mucho corazón, corazón, por supuesto. Intento. A ver, a Porque, ver, a ver. porque mencionaste antes ya una palabra o una frase que me imagino la mayoría de las personas no entienden y también me gustaría que entienda hoy en día Nico Sainz de la palabra, abajo de la palabra o atrás de la palabra o encima de la palabra, como vos quieres elegir, tendón central. Uf. Mencionaste 4 puntos, estás tocando sacro, occipital. Ok. ¿Qué se puede explicando un poquito a nuestros oyentes con algunos aspectos quizás? Y también me gustaría saber, claro, cómo consideras vos que es el tendón central. Bueno, por un lado, creo que, no sé si está bien lo que voy a decir, quizás me equivoque, pero quiero decirlo así porque para mí, en la historia de mi formación y demás, creo que el tendón central es un término acuñado específicamente osteopático, ¿no? No sé si otra disciplina, sé que coincide paralelamente con lo que en la medicina oriental se puede trabajar como el eje central de los chakras, ¿no? O sea, cada cultura lo nombra diferente, ¿no? Pero el término osteopático como tendón central es esta continuidad de tejidos que van desde el piso pélvico hasta el cráneo sobre el eje central de la columna musculoesquelética, pero también que regula nuestro eje hipotálamo hipoficiario, donde está nuestro centro químico, ¿no? La tiroides, el timo, páncreas, bueno, todas las glándulas del sistema endocrino, donde está nuestro eje central energético y donde está, desde nuestro sistema autónomo, estos plexos o estos conjuntos, ganglios o nervios, que justamente son a través de los cuales nosotros vamos a, en parte, ajustar, estimular de manera específica para que a nivel central haya un cambio, se recupere esa homeostasis, ¿no? Entonces, claro, tenemos una serie de diafragmas principales a lo largo de este tendón central que tiene un ritmo, que tiene una frecuencia, ¿no? Eso ya
desde la línea de Appley o de Sutherland o de donde quiera, sabemos que tiene un ritmo, que tiene una frecuencia, que tiene una amplitud, que tiene un orden, ¿no? Un estado de coherencia. Y bueno, a partir de ahí podemos pasar a hablar de las mareas, ¿no? Que también es un tema que va muy de la mano, me parece que lo dejamos para otra pregunta. Pero el tendón central es eso, el tendón central es esta estructura. En la universidad yo digo, no es ni un tendón ni es una estructura, es una continuidad de muchas estructuras esqueléticas, químicas, musculares, faciales, etcétera, que conectan un eje central, un eje nervioso, un eje energético, un eje químico. Y como yo toque, como yo estimule, mira, voy a poner mi teléfono acá, ¿no? Entonces, haciendo de cuenta que es un tejido, ¿no? En la sutileza del tejido, del contacto, yo puedo sacar al teléfono de la zona de equilibrio de esta manera, ¿no? Con un contacto sutil, y a partir de ahí empieza a suceder. Cuando yo genero un estímulo sensorial en cualquier parte de este tendón central, diafragma pélvico, diafragma respiratorio, mesenterio, lo que quieras, y genera un estímulo que el sistema nervioso lo reconoce, lo identifica, a partir de ahí empieza a mandar una señal de aumento de vascularización, de regulación de tono, de aumento de dilatación arterial, etcétera, etcétera, toda la cascada que ya sabemos, y el cuerpo empieza a regular, empieza a liberar el acúmulo de tensión, empieza a regular el sistema químico, los excesos de cortisol, de adrenalina, etcétera, y nos coloca en ese estado autónomo, regulado. Pero esto que hacía recién ahora de generar este estímulo, eso es muy nuestro, ¿no? Los osteópatas somos un fulcro. Después, claro, a veces los osteópatas, vienen los pacientes y me dicen, no, pero yo vi que el osteópata hace una manipulación, ¿es quiropráctico o es osteópata? Entonces ahí todo, hay mucho ahí, ¿no? Sí. Pero en realidad el osteópata con esto hacemos un montón. Cuando yo agarro el sacro, la espina sacra del paciente y la pongo en tensión, o agarro el segmento de uno a nivel vertebral y lo pongo en tensión, y acomodo y lo acompaño con una técnica fluídica hacia donde me quiera llevar, y después resuelve. Como hoy hablábamos, recién decías, ¿no? En la marea todo sube, en la naturaleza son ciclos. En la naturaleza todos son ciclos. Cuando yo saco al sistema ese bloqueo de que queda estancado en un estado de simpaticotonía, por ejemplo, o en un miedo, o en una situación que está estancado y yo lo acompaño, se regulan los ciclos. Volvemos a los ciclos. Esa es mi participación en la osteopatía. Es ser un punto de apoyo para un consultante que necesita recuperar su equilibrio. Mm. Hermoso. Y me parece lo pusiste muy bien en palabras y creo muy comprensible también para las personas que todavía no tienen mucho contacto con la osteopatía o quizás recibieron una o dos sesiones y están ahora preguntándose qué está pasando o qué no está pasando o qué hace o qué no hace. Hermoso. Nico, me parece muy bien cómo lo pusiste en palabras, cómo es la sesión actualmente con Nicolás Sainz en Perú. Y es cierto, mi sesión hoy en día, nada que ver como 5 años atrás, nada que ver como 20, y es probablemente, casi seguro, también en 5 meses o en 5 días o en 5 años va a ser otra vez muy diferente mi sesión, aunque ciertos pilares son muy importantes que no se van a correr mucho, pero nuestra experiencia crece con cada consultante. Y ahora, Nico, me gustaría preguntarte, mencionaste ahora una palabra que sí en osteopatía conocemos, pero me imagino para algunas personas es que está hablando ahora Nico sobre la marea media. ¿Puedes poner en algunas palabras qué es una marea media para nosotros en osteopatía? ¿Cómo se percibe? No, ¿Qué valor? la marea, sí, pues la marea media, la marea corta, la marea larga. Ah, ok, tenemos tres mareas, entonces O sea, en todo sí, caso se es más podría complicado hablar, con ¿no? Nico.
Es bonito porque creo que también ese momento donde las mareas se ordenan es un momentum de la sesión. Andrew Taylor Still hablaba del still point, ¿no? De ese momento de quietud, de ese momento donde todo el sistema se aquieta, ¿no? Quizá has tenido la posibilidad. Hay dos momentos en el día en el cual si tú observas la naturaleza hace un silencio. Puede coincidir con la hora azul. ¿Sabes lo que es la hora azul? Con ese momento en el que la noche deja de ser noche y empieza el Ah, amanecer. claro, eso Y sí, en el atardecer, cuando el atardecer se empieza a apagar y empieza a aparecer la noche, ya. sí, Esos son dos momentos donde la naturaleza se regula, ¿no? Hay como un still point. es Ya, cierto. paso número uno, el still point, ¿no? Ese punto. Vemos así, vemos cómo la noche deja de ser noche y empieza el amanecer. Ya, podríamos nombrar a eso como un estadio de una marea media que sucede en el cuerpo, ¿no? La marea corta o la marea local es la que podemos resolver a nivel específico del cuerpo, como decirte, liberamos un hígado, liberamos un estómago, ¿no? Ordenas el ciclo, ordenas el tono y la función de un órgano específico o de una estructura específica. Pero una vez que tú liberas estructura, esa estructura forma parte de un cuerpo físico. Ahora hay que armonizar eso a la marea mediana, ¿no? A la marea que conforma todo el ser. Eso lleva tiempo, pero es en una sesión, ¿no? Tú estás ahí, la misma respiración del paciente abdominal, la presencia terapéutica, el estado de quietud, de coherencia, hace que se ordene. Recién hablábamos de física. En la física, el desorden trae orden también. Cuando el cuerpo está desordenado y estamos en un punto terapéutico, aparece el orden. Y ahí estamos se podría decir que cuando hay una coherencia cráneo-sacral, un ritmo ordenado y limpio, estamos en una marea media. Si seguimos en esa práctica, si seguimos practicando esa vibración, esa presencia, la marea va más allá del cuerpo y es en el ambiente. A Mm, veces podemos estar 20 personas o en una habitación, o puede haber una fiesta del otro lado de la habitación y sin embargo este espacio está en calma. Es como que si estuviéramos dentro de una gran burbuja, ¿no? No importa que afuera esté el colectivo con la bocina, sino que queda afuera. Estamos adentro como en un templo interior que va más allá del cuerpo físico. Para mí, eso es muy importante. Lo que hablo con mis consultantes es, cuando practicamos esta marea media y larga, por lo menos la media, casi en todas las sesiones hay una equilibración, ¿no? Después la larga demora un poco más, pero lo que logramos con esa larga es que sea algo que tú te llevas a la casa. Entonces el consultante que experimenta la marea larga, que está en armonía, que llega a la casa y se la ve resplandeciente, lo ves en la piel del consultante. En, Hay un aura, es como cuando entras en un ambiente y de repente tú entras y eso se expande, se ilumina, ¿no? Eso sucede con las sesiones de osteopatía y eso es una armonización muy bonita porque va más allá de la persona que recibe el tratamiento. Esa persona llega al hogar con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con la familia y eso se expande a esa familia y eso es muy bonito.
Eso es una de los privilegios que tenemos los osteópatas de vibrar y de sentirlo, ¿no? Porque, bueno, recién hablabas un poquito de los ejercicios, de la meditación, de la respiración, ¿no? O sea, creo que nosotros tenemos los recursos, nosotros como osteópatas, pero nosotros como seres humanos también tenemos los recursos de respirar, de hacer ejercicio, de meditar, de estar en calma, de encontrar esa quietud. Y a veces estamos ahí y pueden pasar 20 minutos, pueden pasar media hora y hay una calma. Ese es mi objetivo. O sea, yo cuando siento eso es ya, check, se ordenó. Ya está, ya está. Es como agarras el instrumento, lo afinas, lo alineas, ves cómo funciona en torno a toda la orquesta y ya está. Qué lindo, Nico. Me encanta escuchar y Sí. sentir tu corazón y tu alegría que te produce compartiendo eso con consultantes y no siempre es posible, pero en estos momentos, como vos mencionaste también, este privilegio, fue tu palabra, yo lo nombro eso como un regalo, que este regalo no se puede conseguir, se recibe. Y no siempre, pero sí, está a disposición. Lo nombraste muy bien que hay quietudes en la naturaleza. A veces acá, estoy ahora más viviendo en Buenos Aires, aunque no estoy viviendo en Buenos Aires, pero bueno, es mi lugar donde tengo mi escuela, donde ahí los de Buenos Aires ya dicen, somos locos. Hay mucho movimiento, mucho estímulo y lamentablemente la gente en las ciudades se desconectan con la naturaleza. Para diciendo también, si vas a un camping en tu carpa, acá lo puedes hacer presenciar que en el momento antes que aparece el primer sol, este amanecer, pero realmente es el momento más frío y también hay un silencio en la naturaleza, pero hay que estar en la naturaleza. Pero sería también la invitación, quizás también con tu expresión, que algunas personas vuelvan a prestar un poco más atención qué pasa en la naturaleza, que sería lindo, porque es un recurso. Después me gustaría invitarte o preguntarte cómo lo percibes vos. Mencionaste también ahora sobre esta percepción de una quietud, de un silencio que es más allá de la habitación o en la habitación, aunque vos escuchaste el ruido de afuera. Es más difícil, yo me imagino, quizás para algunas personas que ahora están escuchando en este podcast, pero ¿qué te parece? Esta experiencia quizás lo conocen y vos, por supuesto, me imagino, lo conoces. Si entras en una iglesia, una vieja iglesia que tiene ya siglos, o por lo menos más de 100 años, donde la gente todavía van recibiendo la misa o también charlando con el sacerdote, con un cura, donde también mencionaste antes un poco el tema del duelo, donde quizás también rezan por sus parientes enfermos o por las personas muertas. Hay mucha carga, mucha energía y yo tengo la sensación muchas veces que yo entraba en estas viejas iglesias, se percibe una energía. A veces puede ser pesada, ok, con mucha tristeza quizás, pero por otro lado también se percibe algo que yo considero similar que sucede a veces en una sesión donde se hace una unión, donde se hace algo se siente, un cambio de un estado. Yo quizás podría nombrar eso porque esto no se siente con las manos, pero se percibe con su ser, con su corazón. Entonces, esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves Sí, vos? totalmente. Así quizás nuestros oyentes lo entienden un poquito más o, ay, es cierto, hay algo raro o diferente si entran en la iglesia. Y ahora esa es la que menciona Nicolás en Lima, si él está atendiendo o enseñando también. Contanos quizás también al final
Nico, porque estoy viendo que el tiempo está avanzando y está pasando muy rápido con vos. Es lindo. Tenemos que hacer un segundo podcast, otro día, otro Me día. gusta. Contá conmigo. Pero contanos quizás al final un poquito cómo es la osteopatía actualmente en Perú. Entendí, sos fundador, entonces lo llevaste la osteopatía, tu experiencia hacia Perú y cómo es hoy en día osteopatía en Lima. Contanos un poco, por favor. Bueno, yo hace 20 años que estoy acá y cuando tuve la posibilidad de venir, eh, uno de los motores que me ayudó a decidir es que acá creo que eran tres osteópatas o dos osteópatas, o sea, había una cosa así, no había llegado acá todavía. Más allá de que cabe resaltar que estamos en la montaña, que Perú tiene conocimiento ancestral de Mm. medicina de la montaña, que bueno, o sea, había una medicina integral, natural, muy potente y sigue estando, que no es la osteopatía, pero ya, cabe resaltar esa diferencia, ¿no? Y cuando llego acá, bueno, en Argentina me formé con una compañera peruana, que es Joana Ginés, y Joa Ginés, yo hasta acá en Perú, ¿no? También es osteópata acá, y cuando llegamos acá y empecé a contactarme con los peruanos que no los conocía, a través de Joana, bueno, lo conocí a Héctor, conocí a Isabel, no sé, hoy en día ya estamos hablando hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, hoy en día ya tenemos 4 promociones de osteópatas egresados. Estamos muy contentos, que son de gran calibre, que han seguido estudiando con colegas internacionales de mucho nombre, de mucha experiencia, de mucho conocimiento. Estamos muy contentos. Hoy en día, como te digo, igual estamos muy alejados de lo que puede ser la población de osteópatas que puede haber en Argentina o en Brasil, que creo que son los fuertes de Latinoamérica, ¿no? Los hermanos fuertes de la región. Pero muy bonito, porque es un camino que no se puede, que lleva un ritmo orgánico. ¿Sabes? Cuando hay algunas escuelas, que no voy a dar nombres, hay algunas escuelas internacionales que sacan osteópatas así como si fueran canchita o popcorn o palomita de maíz. Este, que seguramente son muy buenos terapeutas, ¿no? Y muy buenos manipuladores, pero en el sentido manual, ¿no? ¿Ok? Pero sí, la osteopatía hay que transitarla, en el cuerpo, ¿no? En el silencio, en que la osteopatía nos permita descubrir qué parte propia es la que toca eh, ordenar en este momento. Que la osteopatía sea la guía para nosotros osteópatas, en qué momento personal estamos y cómo a través de los recursos biológicos y naturales poder mejorar nuestro ser humano que somos. La escuela que dirigimos con Héctor, hoy en día Héctor y yo somos quienes llevamos la escuela. Héctor también es fundador de la escuela, ¿no? Y la hemos desarrollado juntos. Pero lo que buscamos como escuela es esa, es que sea un proceso más personal para quien estudia con nosotros, que descubra la osteopatía a través de vivirla y de experimentarla en el cuerpo, que, que ser un agente externo que va a invadir un cuerpo de una persona en qué proceso de su vida estará y cómo voy a hacer, ¿no? Ya. Yo creo que cuando uno encuentra en sí el proceso, en uno, es un fulcro mucho más estable para un consultante que viene buscando ayuda, ¿no? Y Mm. eso para mí es una fortaleza de mi escuela. Sí, pues me gusta, que digo, me emociono. Y gracias por compartir esta emoción con nosotros, Nico. Y Gracias. sí, se notaba. Esto es algo que actualmente entonces es el camino de Nico. Aunque vos estás haciendo, no te defines como osteópata, es interesante.
pero por lo menos es una gran parte de tu vida actualmente y que te llena. Sí, Y sí, te sí, sí, mueve. sí, totalmente. No me defino como osteópata, qué sé yo, porque ahí en el camino uno va aprendiendo un montón de cosas. También he hecho formación en programación neurolingüística para entender el peso de las palabras, los programas mentales, cómo poder transformar los programas mentales. He hecho formación de bioenergética de la corriente de Alexander Lowen. Eso también me da un ojo clínico que me ayuda a identificar estos cinturones energéticos de los que habla, ¿no? Pero bueno, sí, si tengo que decir cuál es mi base sobre la que me desarrollo personal y profesionalmente es la osteopatía, claramente, ¿no? De hecho, hoy en día gestiono y acompaño una membresía de salud donde el curso esencial de esa membresía es la unidad, la autosanación, la ley de los fluidos en el cuerpo y la relación entre la estructura y la función, ¿no? Es como, ese es el corazón. A partir de ahí viene todo lo demás. Hermoso, y eso quizás también nuevamente para los oyentes que no conocen todavía tanto la osteopatía, pero cada vez más interesado porque la manera que yo te escucho, a mí me encantaría recibir una sesión de de Nicolás Sainz en Perú, en esta hermosa naturaleza, aunque me tengo lindos recuerdos, imagínate, pasé por Perú, pero joven, hace 35 años atrás, con la mochila. 5 semanas pasando por Ecuador y luego 5 semanas del norte al sur de Perú. Y lindos recuerdos, lindos. Me recuerdo también Lima. Eh, perdón. Em, Primero también quiero agradecerte que lo llevas eso con corazón y transmites con corazón la osteopatía. Eso es hermoso, para mí es importante. Gracias. Mm, También me gusta también pensar en un segundo podcast con vos, pero Cuenta quizás para conmigo. este primer final, ¿qué te gustaría, qué sientes que todavía te gusta mencionar? ¿Hay algo que sí, dando al último momento también una información o algo de Nicolás para nosotros? ¿Quieres algo compartirte, Tim? Mm, Hay un... Cuando pasó la tormenta, cuando la tormenta pasa, eh, es importante la observación, el agradecimiento para pasar a lo que viene después. Eso va de la mano con lo que hablamos hoy del duelo, como también, como el duelo, como una manera de ver y permitir que la tormenta se cierre, se termine, se agradezca, porque siempre hay una sabiduría y una fortaleza que aprendemos, y a partir de ahí para adelante, con lo que sigue, ¿no? Como comunidad, como colectivo que somos social, nos falta dar ese paso, me parece. A veces nos quedamos mucho con el sufrimiento por lo que no fue, por lo que pasó, por lo que perdimos, por lo que, ¿no? Que es lógico, que está bien, pero esas cosas van a seguir pasando. Y está bueno hacer ese duelo para cerrar eso. ¿Y qué puedo sacar de eso? Bueno, saca todo lo que puedas sacar de ahí que te sirva. El aprendizaje, la sabiduría, el empoderamiento, el silencio, la calma. También hay calma en la tormenta. Y después, bueno, ya, listo. ¿Y ahora me quedo acá? No, hay que seguir. La vida es movimiento. La vida es movimiento. Es abundancia también, es brillo, es luz. Entonces, de ahí para adelante. Hermoso, Nico, hermoso. Y quizás también ahora, este, este grabación ahora de este podcast va a llevar quizás algunos días para que antes que se suben y ojalá se queden por muchos años escuchándonos la posibilidad. Pero entonces queremos mencionar algo. Justo ayer pasó acá el final del mundial. Ya. Y sí, habían personas que sufrieron luego porque esperaban que quisieran ganar y siguieron con este, "Oh", y a la vez
Después lo vi también otras personas, estaba viendo eso en una canchita de fútbol con una pantalla gigantesca, entonces con muchos argentinos, fue hermosa experiencia para mí, inolvidable. Viendo también otras que estaban agradeciendo, che, lo llegamos hasta el final, y reconociendo quizás también el otro fue un poquito mejor, o tenía un poco más suerte, sé lo que sea, pero se notaba aceptar el resultado y ya intentaban, ok, vamos otra vez en el camino, Gracias. aprendimos algo de los errores que se aprende a mayor parte, para también quizás también descubriendo el error, no es un error, es una gran oportunidad de aprender. Tal. Nico, muchísimas gracias por compartir tu corazón y tus conocimientos y tu información sobre la escuela en Perú. Te felicito que entonces sos fundador, cofundador junto con Héctor. Me encantaría en un momento de visitarte allá y ojalá también los puedes visitarnos acá en Buenos Aires si ya Argentina es tu país natal. Será un gusto recibirte acá y escuchándote acá también en frente de mis alumnos o ex alumnos también osteópatas, porque sí, me parece es importante también, vos mencionaste también la palabra que para hoy en día, para Nicolás Sainz es importante la comunicación. Entonces la comunicación también para mí es importante entre diferentes escuelas, respetando diferentes miradas, no nada más convencer al otro que esto, no, al contrario, me parece justo también escuchando, lo veo así, lo siento así, como lo ves y sientes vos. Entonces, este es también un estímulo para los oyentes ahora de este podcast que quizás se sienten estimulados de pedir una sesión, pero también reconociendo también, como estaba mencionando Nicolás, no queremos cambiar a usted, queremos ayudando que vuelvan en su propio proceso de regulación, donde quizás por ciertos motivos, sin ustedes se recuerdan o darse cuenta, están un poco estancada y por tal motivo la vida dice, hola, hola, hola. Hay algo que tiene que resolver. O por lo menos mirar en primer lugar. So, ¿qué está pasando? Sí, Frenar, claro, como vos te claro. dijiste, pasó la tormenta y, ok, mirar, agradecer, esto es, ok, no siempre es fácil en el comienzo, pero sí, porque acá hay mucha más sabiduría en la vida que quizás en nuestra mente limitada. Hay que quitar el ego un ratito. Nicolás, gracias de corazón por este tiempo compartido con nosotros. Esto fue mi podcast Espacio Reflexión. Mi nombre es Ralf Fuhrmann, hoy con Nicolás Sainz, fundador de la Escuela de Osteopatía en Lima, Perú. Espero esto también fue un estímulo para indagar un poco más en sus propios recursos que tienen y quizás también considerando, si me cuesta un poco sentir mis recursos, quizás lo pido un terapeuta, diferentes terapias, o quizás también osteopatía o osteopatía holística. Quizás esto podría ser una invitación de escucharse, de sentir sus fascias, de sentir su hígado, su estómago que escuchamos, o el tendón central de Nicolás Sainz de Perú. Gracias, Nico. Gracias, Rulf. Gracias, Rolf, por la oportunidad. Me gusta, me gusta. Me parece que es una manera de... Esto también es una manera de llegar a la comunidad y de armar un paso a paso para que todos... La idea... A ver, yo tengo un motor personal y esto lo voy a dejar un poco para cerrar. Un motor personal es hacer consciente a la comunidad, al colectivo, a los humanos con los que podamos tocar, que en nosotros tenemos una cantidad de recursos biológicos y orgánicos que nos permiten sanar muchos dolores, muchas enfermedades, muchas condiciones que solamente es a veces
mejorar el sueño, aprender a moverte, respirar, etcétera. Creo que si logramos eso, a nivel regional, los hospitales y las clínicas tendrían muchísimo menos flujo de consultantes y podrían mejorar su efectividad, porque la realidad es que los hospitales y las clínicas están sobrepobladas de pacientes, por muchos problemas que a veces se pueden solucionar de manera sencilla cuando uno se habita. Entonces, mi motor es ayudarte, ayudarme, ayudar al colectivo a través de los recursos que cada uno tiene para que esos sistemas de salud estén más descongestionados y permitan mejorar su efectividad para la gente que realmente necesita de una ayuda médica de urgencia o de emergencia, ¿no? Por ahí va la línea. Gracias. Gracias a ti, Nico. Gracias. Espero que nos vemos y nos escuchamos y nos sentimos pronto de vuelta, Nicolás. Un gusto. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Ralph. Que tengas un hermoso día, señores y señoras, que tuvieron ahora tener el tiempo de escuchar nuestro podcast y cuando quieran, acá de vuelta, Espacio Reflexión con Ralph Fuhrmann, hoy con Nicolás Sainz, de Perú, Lima. Hasta luego, que tengan un hermoso día. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralph Fuhrmann.